Buenas noches. Qué bendición encontrarnos nuevamente en esta transmisión para poder compartir la palabra del Señor. Bendecimos a Cristo, bendecimos a nuestro Dios por todas las cosas buenas que Él hace por nosotros, por su misericordia hacia nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, oh Dios, por fortalecernos. Gracias, Señor, oh Dios, por darnos tu gracia cada día, Señor, para ser sostenidos por ti en cada momento, Señor, oh Dios. En esta noche, Señor, oh Dios, venimos creyendo a tu palabra, creyendo a lo que tú nos has prometido, creyendo que tú eres veraz, oh Señor, oh Dios, que tú eres la verdad y que nunca seremos defraudados. Te damos gracias por enseñarnos a descansar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y alabamos a Dios porque estamos viviendo tiempos maravillosos, tiempos de Dios, tiempos para experimentar la gracia, la protección, la misericordia de Dios de formas nuevas, de formas diferentes. Y quisiera referirme a un texto en particular en esta noche, que es Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. En los primeros 8 versículos de este capítulo quisiera hablar acerca del gobierno, acerca de la importancia de la autoridad. Y Dios ha puesto autoridades. Dice así la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y quiero leer varios textos bíblicos en donde Pablo una y otra vez está instando a los cristianos, a nosotros como hijos de Dios, a someternos a las autoridades. Termina diciendo este versículo 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué quiere decir eso? Que toda autoridad realmente es delegada por Dios, delegada por Dios. Alguien decía, era la constante y reconocida enseñanza en la iglesia cristiana, que había que obedecer y orar por el poder civil, aunque estuviera personificado en un Nerón. Es decir, aunque Nerón fuera el rey, aunque un dictador fuera el que estuviera allí en autoridad, nuestra obligación como hijos de Dios es orar por las autoridades. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. A lo que Dios estableció. Dios estableció las autoridades. Dios estableció los gobiernos. Pero algunos pueden decir, pero estas personas que son injustas, estas personas que ni siquiera conocen al Señor ni le temen, sí, aún ellos, Dios les ha permitido tener autoridad. Y quiero entrar a explicar cada una de estas cosas. Dice la palabra, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, es decir, a los que hacen el mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice Pablo, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, la autoridad, los que están en autoridad te alabarán a ti por hacer el bien. Porque es servidor, dice Pablo acerca de la autoridad. La autoridad o el gobernante es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, el Señor le ha dado esa autoridad a estas personas para castigar el mal en medio de la sociedad. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, dice Pablo, sino también por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia, hay que obedecer a la autoridad. Y dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, ese es su trabajo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo,
tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces es muy importante nosotros poder relacionarnos con la autoridad. Era muy importante para Pablo señalar este principio en la iglesia de Cristo. Él también dice en 1 Timoteo 2:1, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, insisto en que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, dice, y por todos los que están en posiciones de autoridad. ¿Para qué? Para que vivamos tranquilamente y en paz, piadosamente y con respeto en todos los sentidos. Es nuestra obligación en este tiempo estar orando por las autoridades. Y tal vez tú no seas, digamos, alguien que está de acuerdo con algunas cosas que se hacen en el gobierno, ya sea en el gobierno nacional, en el gobierno local, pero de eso no se trata del principio de respetar la autoridad. ¿Por qué? Porque como dice aquí la palabra del Señor, ha sido establecida por Dios. Y el que se resiste a la autoridad que Dios puso, a esa autoridad delegada, realmente se está oponiendo a la fuente de la autoridad, que es Dios, porque Dios fue quien se la delegó. Y Dios será el que demande cuenta de cada uno cómo ha ejercido su función, ya sea a nivel secular o ya sea a nivel espiritual. Eso no es solamente que el Señor va a pedir cuentas a las personas de la iglesia, no, a todo el mundo. Y Dios ha delegado autoridad a personas, a presidentes, a reyes, a emperadores, y cada uno va a llevar las consecuencias de sus actos. Cada uno tendrá que dar cuentas delante del Señor por lo que haya hecho con ese lugar de autoridad en el cual Dios lo colocó. Otra cita bíblica está en Tito 1:3. Dice, recuérdales que sean sumisos a los gobernantes y a las autoridades. Está diciéndole Pablo a Tito para que le recuerde a los cristianos, que sean obedientes, que estén siempre dispuestos a hacer las cosas honradamente. Amén. Entonces es necesario estar sujetos, dice la palabra, sumisos a los gobernantes y a las autoridades y obedientes, ¿cierto? A veces nos parece que en muchas cosas no deberíamos obedecer porque sencillamente son personas que de pronto no merecerían nuestra obediencia, pero sí debemos hacerlo, sí debemos obedecer a las autoridades, porque ellas, como decía hace un momento, tendrán que dar cuenta, y nosotros también, de cómo nos relacionamos con ellas. Y otra cita más está en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al emperador, dice aquí, como jefe supremo, o a los gobernantes que aquél envía para castigar a los que obran mal y recompensar a los que bien. ¿Ves? O sea, obedecer a la autoridad civil. Porque la voluntad de Dios es que viviendo honradamente hagáis callar la ignorancia de algunos tontos, dice en esta versión. Y más adelante termina diciendo Pedro, ahí en el versículo 17, tener respeto a todos los hombres, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al emperador. Honrar al emperador. Recuerda que Pedro también vivía en el tiempo del Imperio Romano y es nuestra obligación como cristianos, hijos de Dios, respetar a las autoridades. Y te voy a decir para terminar 4 razones por las cuales debemos respetar a la autoridad. En primer lugar, Pablo le está diciendo aquí en Romanos a los cristianos, respeten a la autoridad
porque ya los judíos tenían fama de ser personas rebeldes, de ser personas que se rebelaban contra la autoridad. Aún recuerda que habían grupos guerrilleros dentro de los judíos, que eran los celotes, ¿cierto? Y ellos se rebelaban contra la autoridad. Ellos buscaban cómo desobedecer al emperador y buscaban sublevar al pueblo para que se resistieran a la autoridad, para que no pagaran los impuestos. Y tú te das cuenta que Jesús pagó sus impuestos y él mismo dijo: al César lo que es del César. Él mismo dio ejemplo de ser una persona respetuosa de la ley, respetuosa de la autoridad, respetuosa del gobierno. Él no, con eso no estaba aprobando todo entonces lo que los romanos hacían y lo que el César hacía, pero sí estaba obedeciendo a Dios, guardando este principio de autoridad, de sometimiento a la autoridad. Y es lo que cada uno debemos aprender a hacer, a someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Amén. Los celotes muchas veces hasta perseguían a los cristianos que estaban sujetos al rey, y esto es equivocado. Uno tratar de oponerse a las personas que están tratando de bendecir el gobierno, de orar por el gobierno y poner una serie de argumentos para no hacerlo. La palabra del Señor nos obliga, nos ordena orar por las autoridades, orar por los que están en eminencia, orar por aquellos que están a cargo del Estado. Amén. Es algo muy importante que nosotros debemos hacer. Entonces Pablo no veía por qué estas personas se comportaban así, los celotes, ¿cierto? Ellos estaban negando completamente lo que era ser cristiano. Y otra razón por la cual nosotros debemos honrar a la autoridad y debemos respetar y obedecer a la autoridad, ¿cierto? Es porque nadie puede ni debe disociarse totalmente de la sociedad en que vive. Nadie se puede encerrar, ¿cierto? Nadie puede desligarse del país, de la nación donde vive. Dios nos ha colocado en una nación. Y si nacimos en esta nación es para respetar sus autoridades, ¿cierto? Y si de pronto vinimos de otra nación a vivir a esta nación, o nosotros somos los que vamos a ir a vivir a esa nación, es para respetar la ley y la autoridad de esa nación, a someternos a sus leyes, ¿no es cierto? Y la sociedad como tal nos brinda unos beneficios, ¿cierto? Y esos beneficios no podríamos nosotros disfrutarlos si no viviéramos en esa sociedad, ¿cierto? Y muchas veces nosotros escuchamos a mucha gente reclamando los privilegios, reclamando sus derechos, ¿sí? Pero olvidándose de sus deberes como ciudadano, como cristiano. Y tal vez no miremos solamente como cristiano en la parte espiritual, miremoslo como ciudadanos nada más y te das cuenta, muchos que se levantan para destrozar, se levantan para hacer daño, reclamando y reclamando, pero ellos a su vez no están guardando los deberes que como ciudadanos les corresponde guardar. Entonces no podemos nosotros ponernos a reclamar derechos y beneficios sin vivir nuestras obligaciones, nuestros deberes hacia el Estado. De la misma manera que forma parte el cristiano de la iglesia de Cristo, también forma parte de una nación. Nosotros somos parte de una nación. Dios nos bendijo permitiéndonos nacer en esta nación. Y como tal, le debemos a la nación nuestros deberes de ciudadanos. La persona tiene deberes para con el Estado. Debe cumplir esos deberes, ¿cierto? Aunque esté en el trono el mismo Nerón, aunque haya un dictador, ¿cierto? Porque como les dije hace un momento, él tendrá que dar cuentas de sus actos, ¿cierto? Pero nosotros también, de cómo nos relacionamos con la autoridad y cómo obedecimos al Señor haciendo lo que Él nos pedía hacer. La gente ordinaria le debe al Estado una gran
variedad de servicios, que si la persona viviera aislada, que si la persona viviera nada más por allá en una montaña, no podría disfrutar de esos beneficios de estar en un estado, de pertenecer a un estado. ¿No es cierto? Y es muy importante entender que esa persona puede disfrutar de esos beneficios solamente si entiende lo que significa estar bajo la autoridad. ¿Cómo sería nosotros viviendo, por ejemplo, en una montaña por allá, en un desierto, sin de pronto los servicios públicos, sin el agua, sin la luz, sin el gas, sin todo lo que nosotros tenemos por el hecho de pertenecer a una sociedad, ¿cierto? Entonces, todo esto es posible cuando nosotros estamos de acuerdo a pertenecer a esa sociedad. Y esa es una de las razones que a nosotros como cristianos nos obliga a ser buenos ciudadanos, a cumplir con todos nuestros deberes. ¿Por qué? Porque somos parte de un estado, ¿cierto? Estamos disfrutando de ciertos privilegios por pertenecer a este estado y pertenecer a esta sociedad. Entonces tenemos también unas obligaciones y nosotros como cristianos somos los que más debemos poner ejemplo a los demás del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de la obediencia al gobierno. Amén. El ciudadano debe al Estado la protección, porque de acuerdo a la ley, el Estado existe para garantizar la justicia y la seguridad y para proteger al hombre. Para eso existe el Estado. El Estado existe para nuestra seguridad, para nuestra protección. Amén. Y leí aquí una definición de la palabra Estado que quiero leérselas en esta noche para entender un poco más ese sentido que le da Dios al Estado. Un Estado es esencialmente un cuerpo de personas que se han aliado para mantener ciertas relaciones mutuas mediante el cumplimiento de ciertas leyes, ¿cierto? Entonces, si no hay el acatamiento a estas leyes, si no se están obedeciendo estas leyes, si no existieran estas leyes en general para cumplirlas en el Estado, en la sociedad, entonces las personas malas, las personas perversas, ¿qué harían? Se tomarían el poder, ¿cierto? Esas personas egoístas que solo viven para sí mismos se tomarían el poder. Pero ¿qué impide que ellos se tomen el poder? Un sistema llamado el Estado, que Dios lo instituyó. Dios instituyó los gobiernos, Dios instituyó las autoridades precisamente para nuestra protección. La persona más indefensa, ¿cierto? Estaría, mejor dicho, a expensas de lo que las personas malas quisieran hacerle, pero gracias a Dios hay unas leyes que protegen a esas personas, a los niños, a los ancianos, ¿cierto? A las personas que no se pueden valer por sí mismas por algún motivo y son protegidas por leyes que hay en el Estado. Entonces, no todo en el Estado es malo y muchas veces las personas están protestando y queriendo que se acabe el gobierno, que se acabe toda institucionalidad. ¿Por qué? Porque es el deseo del enemigo de que no haya un sistema que proteja a los ciudadanos, que proteja a las personas. Yo no estoy hablando en favor de un gobierno u otro, estoy hablando acerca de un sistema en general que Dios instituyó, porque Dios instituyó las autoridades. Las autoridades, Dios las puso, son delegadas por Él para respetarla. Y nosotros debemos entender ese principio. Aleluya. No dejar que como la ley del más fuerte sea la que prevalezca, sino haya un Estado sólido, un Estado que proteja a sus ciudadanos. Y todos entendemos que el Estado vela por nuestra seguridad. Y si vela por nuestra seguridad, entonces nosotros le debemos al Estado. Tenemos unos deberes hacia el Estado. Tenemos unas obligaciones. Tenemos una responsabilidad como cristianos para
también responder al Estado con obediencia y sujeción. Pero la principal razón que Pablo veía era que el imperio romano en ese tiempo era el instrumento que Dios estaba usando para salvar al mundo del caos. Imagínate si no hubiera el imperio. Él decía, quiten el imperio y el mundo se va a desintegrar, ¿cierto? Fue en realidad esa famosa Pax Romana lo que hizo posible que se extendiera el cristianismo, se extendiera la predicación del evangelio. Y tal vez podemos decir, no, pero es que comenzaron a perseguir a la iglesia, pero no, aún antes de eso, habían cosas que favorecían de acuerdo a las leyes en el Estado, en el imperio romano, para que el cristianismo se extendiera más fácil debido al orden que el mismo imperio imponía sobre todas las personas. Y nosotros tal vez vemos de que la gente debería unirse por el amor al Señor unos con otros. Pero ¿sabes lo que no hizo el Señor a través de ese amor? Porque no todo el mundo se entregó a Cristo, ¿cierto? Entonces no todo el mundo se unió, pero todo el mundo de todos modos tenía que unirse a través del Estado, a través de lo que se hacía y se legislaba desde el Estado. Pablo vio en el Estado que era un instrumento en las manos de Dios para preservar al mundo del desorden, para preservar al mundo de la catástrofe. Los administradores del Estado estaban cumpliendo un papel importantísimo, ¿cierto? Era una tarea importantísima. Ellos, aunque no supieran, estaban haciendo un trabajo que Dios les había ordenado. Y nuestro deber como cristianos es ayudar, no hacer más difícil al Estado gobernar, sino al contrario, ayudarles a gobernar mejor. Y por eso es que nosotros oramos por el presidente, y por eso es que nosotros oramos por la alcaldesa, y por eso es que nosotros oramos por los gobernadores de cada uno de los departamentos de esta nación, por cada uno de los alcaldes de cada ciudad principal y cada ciudad y municipio de esta nación. Amén. ¿Por qué? Porque es nuestro deber orar por las autoridades, que las autoridades estén siendo rodeadas por Dios, que estén siendo inspiradas por el Espíritu Santo, que estén siendo alentadas por Dios mismo para legislar correctamente, como decía hace un momento, a favor de las personas débiles, a favor de las personas más necesitadas. Es nuestro deber como hijos de Dios rodear a las autoridades y levantarlas delante del Señor. Este es un tiempo en que la institucionalidad y el gobierno y el Estado están corriendo un grave peligro. Hay mucha gente que quisiera quedarse con el poder, afincarse en el poder, pero no para bendecir a la gente, sino para favorecerse nada más a sí mismos y para sacar lo más posible de una nación y convertirla en un desastre. Y nosotros como hijos de Dios estamos para rogarle a Dios que impida el avance de este espíritu destructor que quiere acabar con el orden, que quiere acabar con el gobierno, que quiere acabar con todas las cosas que Dios mismo ha instituido solo para el mal de las personas, de los seres humanos. Nosotros como iglesia de Cristo somos sal y luz y somos los más responsables por rodear a los hombres que han sido puestos en autoridad y que puedan legislar correctamente. Yo te invito a que allí donde tú estás, inclines tu rostro delante del Señor juntamente conmigo y oremos a Dios. Oremos por este tiempo tan difícil que está viviendo no solo nuestra nación, que está viviendo el mundo entero. Un espíritu que quiere traer anarquía, que quiere traer rebeldía en contra de toda autoridad, solo para traer destrucción a los seres humanos. Y solo el Espíritu de Dios
puede impedir el avance de este espíritu destructor en medio del mundo. Padre, en esta hora oramos a ti, clamando, Señor oh Dios, por las naciones de la tierra, clamando, Señor oh Dios, por tu misericordia, clamando porque tú seas el que intervengas y establezcas tu gobierno, establezcas tu reino en medio de la tierra, Señor oh Dios, en medio de Colombia, en medio de Bogotá, Señor oh Dios. Nosotros somos responsables y aceptamos nuestra responsabilidad como cristianos e hijos de Dios, Señor oh Dios. Aceptamos nuestra responsabilidad de orar por las autoridades, Señor oh Dios, de orar por aquellos que están en eminencia, Señor, y oramos en esta hora. Te pedimos que guardes el corazón y las vidas de cada uno de ellos, Señor oh Dios, que tú les des dirección en donde se encuentran ellos confundidos, en donde ellos no saben qué hacer muchas veces, en donde ellos no saben cuál es la mejor decisión, Señor. Tú les des dirección, tú les des luz, Señor oh Dios. Nuestra obligación, Señor, como tus hijos, es orar por esta nación en donde tú nos has permitido vivir, para que, Señor, como dice tu palabra, vivamos quieta y reposadamente, vivamos tranquilamente y en paz, Señor oh Dios, sin permitir, Señor oh Dios, que lo que el enemigo, Padre, quiere hacer para traer confusión, para traer desorden, para traer destrucción, se logre llevar a cabo, Señor oh Dios. Yo te suplico, Señor oh Dios, que tú intervengas, que nos hagas instrumentos de redención en medio de esta tierra que tú amas, Señor. La bendecimos, bendecimos a Bogotá, bendecimos a Colombia, bendecimos cada ciudad en esta nación y en este mundo, Señor oh Dios, declarando que tú eres el Señor, que tú has ganado a precio de sangre esta tierra, Señor, para que sea redimida y sea sacada, Señor oh Dios, de todo el mal en la que el enemigo la quiere hundir, Señor oh Dios. Bendecimos a Colombia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, como decía hace un momento, encontrarnos para poder compartir estas verdades que están en las Escrituras y que nosotros debemos resaltar para poder caminar en ellas. Te invito a que nos escribas a nuestro correo electrónico unaiglesiafeliz@gmail.com y que te unas con nosotros, si te es posible, este viernes a las 8 de la noche a través de nuestra plataforma de Zoom, de la transmisión que hacemos allí de Zoom, para compartir algo más de la palabra del Señor. Allí colocamos el link para que tú te puedas conectar y estar unido con nosotros en este compartir. Y el domingo nos vemos nuevamente a las 9 de la mañana en nuestra transmisión. Claro está que a los que quieran asistir el sábado a las 4:30 al salón de reunión, en donde normalmente estamos allí haciendo las reuniones piloto, pueden hacerlo con libertad. Inscríbanse previamente y allí entonces pueden asistir y recibir directamente la palabra del Señor y la administración que trae Dios cuando estamos juntos, como dice la palabra, y en armonía. Por esta noche me despido y hablo bendición a tu corazón, declarando que la gracia de Dios está sobre tu vida y tu familia. Dios te bendiga.